La cosa arrancó en 1925, cuando un grupo de la élite rosarina decidió que hacía 200 años todo había comenzado. Basados en el relato de Pedro Tuella, decidieron que 1725 era el momento en que el origen rosarino había tenido lugar a partir de la llegada de Francisco de Godoy, junto a un grupo de indios calchaquíes que llegaban desde Santa Fe para poblar por primera vez la zona en la que después nacerá Rosario. Apoyados en aquel bicentenario, llega un siglo después este tricentenario de Rosario que nos abre la puerta a hurgar en la historia de la ciudad. Esto es Rosario, el origen, memoria con identidad. Hoy recibimos a la historiadora Agustina Prieto para hacer foco en la celebración del bicentenario en 1925. Acá estamos una vez más, para acompañarnos y acompañarlos con asomarnos un poquito a la historia de Rosario a propósito de este mentado tricentenario. Hoy recibimos en las visitas de los expertos que nos ayudan a desentrañar un poco este recorrido que nos trae a celebrar hoy los 300 años de Rosario, los presuntos 300 años de Rosario, la presencia de Agustina Prieto con nosotros. ¿Cómo estás, Agustina? Muchas gracias por la convocatoria. Gracias a vos por venir. Contenta de estar acá. Estamos completando ya el Dream Team de Rosarigacino, ¿no? Es un Dream Team local. Sí. Con muchos especialistas que se han acercado, por suerte han respondido a la convocatoria y bueno, nos asomamos, como decimos, a todo aquello que nos ayude a entender un poco mejor el pasado de la ciudad, más que nada ahora que nos empujan un poco a asomarnos a la historia. Queremos hoy dedicarnos puntualmente, vamos a ir y venir en el tiempo y en los distintos personajes, pero dedicarnos a 1925, que fue un poco el eje de todo esto, el responsable de que la celebración de hoy sea lo que es y de que se haya empezado a celebrar. Digamos, un bicentenario sin un centenario previo. Sí. Cuando me llamaron para esto y se habló de la posibilidad de 1925, me encantó. No es un periodo que yo haya trabajado especialmente porque yo me he dedicado más bien a la segunda mitad del 19 y todo el periodo que va hasta la guerra, hasta la Primera Guerra Mundial. Pero los años 20, como es la tierra más ignota para mí, era lo que más me atrapaba por muchas cosas que había ido viendo y que me parece que en relación con esta cuestión del tricentenario me interesaba explorar. Y sobre todo porque hay un libro que a mí siempre me quedó la idea, me pareció una idea interesante. Hay un libro de Félix Luna que se llama 1925, Historias de un año sin historia, ¿no? Con mayúscula. Entonces, que me parece que se ajusta mucho a esto de lo que vamos a ver ahora, porque Félix Luna dice en ese libro que hay años donde parece que pasa de todo, donde es como que la historia se desmadra y sale de su cauce y la sociedad se divide. Dice Félix Luna, esos son los años preferidos por los historiadores, porque son aquellos años en los que se puede trabajar, un imán. Dice, él da un ejemplo y dice, para mí, por ejemplo, sería un año de esos, el año 1945. Yo podría agregar, para hacerlo más, traerlo más a nosotros, podría ser el 2001, ¿no? Un año donde parece que todas las preguntas tienen que volver a hacerse y las respuestas y buscar en la historia. Pero hay años, dice, donde no pasó nada. Sin embargo, Félix Luna dice que él le interesa escribir ese libro, que es un libro además que, como dice, no pasó nada descollante. Entonces lo que hace es contar lo hace a través de una serie de diálogos, la mayoría de ellos imaginarios, como dice él, pero que él dice permiten ver cómo en ese año en el que no pasó nada se estaban gestando cosas. Claro. Había que ver qué era lo que estaba pasando. Dice, me parece, y pienso yo también, respecto de ese 1900, ¿no? En Rosario, que es un año en el que, en efecto, no pasaron grandes cosas si uno lo piensa, por ejemplo, en lo que fue el ciclo de altísima conflictividad social y política de
del periodo que se abre en 1917 y que llega políticamente hasta 1921-22, también socialmente, o también el ciclo de altísima conflictividad que se abre hacia 1928. Entonces, esto está como en el medio. Y sin embargo, yo creo que hay ahí, precisamente en esos intersticios, algo que se puede decir y que me parece que permite pensar por qué se pensó en celebrar ese bicentenario en ese momento de la presunta fundación de Rosario, ¿no? Yo te iba a preguntar, digo, detrás de toda celebración, de todo uso de un festejo, aunque no sea uso, el solo hecho de buscar algo, un acto, algo para marcar un hito, ¿no? O demostrar interés en algo, hacer un poco más de exaltación en algún punto. En este 1925 yo no termino de entender, por lo menos yo desde la curiosidad nomás, qué es lo que empuja a que, digo, está bien, era un año redondo de acuerdo a lo que había dicho Tuella de 1725, cerraba, pero yo lo noto más forzado desde buscar algo que ese año haya sido una referencia que nos sirva para contar, para celebrar esto. Sí, yo creo que sí, que fue una cosa, por empezar, que había una intención de celebrar algo, y eso que se quería celebrar era ese momento de relativa paz social y política que vive Rosario en ese momento, y de recuperación económica, porque se da en esa coyuntura a partir del 23, 24 sobre todo, es una coyuntura de recuperación económica que en ese momento todavía no se va a ver cuál es el problema que va a traer aparejado, pero es, en efecto, desde el punto de vista de lo que se ve en ese año, es un año en el cual hay un aumento muy grande nuevamente de toda la actividad agroexportadora. La parte negativa de eso, que todavía en ese año no se puede apreciar, es que como se hace con mucha maquinaria agrícola, eso en el muy corto plazo va a traer problemas de desocupación en el campo, y eso va a afectar a la ciudad. Pero eso en el 24-25 no parece. Todavía no, claro. No parece. En el terreno económico también hay otro hecho auspicioso, digamos que ha sido muy bien estudiado por Diego Roldán, que después andará por aquí también, que es que se inaugura el SWIFT. Es decir, y eso supone, después se podrá ver todo lo que pasó con el SWIFT, pero también podría ser leído en la época como un hecho también auspicioso. Habría una industria grande. Como con la refinería antes. Como la refinería antes. Digamos, la primera exportación de carne se da precisamente el 30 de diciembre del 24, o sea que el año inicia con ese dato. Uh-huh. Y otra cosa que me gustaría pensar también, que habla de esta cosa como de renovado optimismo, ¿no? Y es que precisamente a mediados de ese momento, entre el 25 y el 27, se deciden grandes obras arquitectónicas. Por ejemplo, la construcción del Palacio Minetti, que finalmente empieza entre el 28 y el 29, del nuevo edificio de la Bolsa de Comercio, y también toda la refacción de la catedral. O sea, hay ahí como, no sé, yo lo pensaba mientras pensaba esto, ya que antes traje la referencia del 2001, un poco lo que pasó en el 2004 en Rosario, que de pronto había como una sensación de que algo empezaba a funcionar, y que algo empezaba a funcionar en este caso, en el que estábamos haciendo, recién mencioné, en el de Rosario, empezaba a funcionar después de lo que había sido una situación muy complicada económicamente durante los años de la Primera Guerra Mundial y los años inmediatamente posteriores, que fueron años realmente muy, muy, muy complicados en términos económicos, en términos sociales y en términos políticos. Para dar un dato de la cosa política, en el año 1920 Santa Fe tuvo cinco gobernadores, ¿no? Mirá 5 gobernadores, todos del mismo signo político, todos eran radicales. Es decir, porque eso habla también de lo que había pasado en el terreno de lo político, y eso va a tener también, digamos,
impacto muy grande en Rosario, porque en ese año también Rosario va a tener, creo que son entre octubre y diciembre de 1920, Rosario tiene 6 intendentes. Entonces, eso da un poco la idea de lo que fue esa coyuntura. Pero llegamos al 25 y resulta que desde el 23 al 25 Rosario había tenido un solo intendente, es decir, 2 años de un mismo intendente. En el 25 inicia su mandato un intendente que es Alejandro Piñeto, que va a ser intendente 2 años. O sea que da un poco la idea de que algo, no sé, se estaba como apaciguando o encarrilando en algún sentido, y me parece que eso es lo que está un poco en el trasfondo de esta idea de, bueno, celebremos. Se me ocurre, aparte, al escucharte hacer este resumen, por supuesto, me abre mucho la cabeza en pensar, Rosario venía nada más que creciendo hasta entonces, era un estrépito de crecimiento demográfico, comercial, llega un punto después, con este batacazo, esta situación, no batacazo, quise decir este sobresalto grande de la Primera Guerra Mundial, en el que casi nadie queda muy bien parado. Sí. Y había una necesidad de resurgimiento, hablamos un poco de eso, ¿no? Sí, sí, porque digamos, durante la etapa que se abre con la guerra, digamos, se dan fenómenos nuevos en Rosario, completamente novedosos, y es que, por ejemplo, la municipalidad organiza ollas populares, porque hay situaciones de desocupación realmente muy, muy significativas, hay gente que necesita comer, entonces eso hubiera sido impensable hasta ese momento, porque, por ejemplo, Juan Álvarez, que tiene una lucidez para mirar los ciclos económicos, en 1911 termina su ensayo sobre la historia de Santa Fe y dice algo así, ¿no? Las palabras no son exactas, como que la provincia de Santa Fe con una buena cosecha puede salvarse. Bueno, lo que demuestra la crisis que se abre a partir de la Primera Guerra Mundial es que no basta una buena cosecha si esa cosecha no puede ser colocada en el exterior. Entonces, digamos, eso realmente cambia el panorama de Rosario, y ese panorama tan oscuro, de pronto hacia el 23, 24, 25, es otro. Se pueden pensar otras cosas. Se empieza a pensar, bueno, lo que desemboca, que en mayo de 1925, para contextualizar, se impulsa y se consigue aprobar una ordenanza que declara el bicentenario de Rosario, basado un poco, estudiado, hay un impulso de Calixto Lasaga, ¿no? Sí. Y a quién, quiero que me expliques, que me cuentes un poco los responsables de esto. Pero para resumir, digo, llega esta idea de una ordenanza que declare el bicentenario de Rosario, basado en el relato de Tuella de Francisco Godoy y los indios calchaquíes que llegaron desde el centro norte de Santa Fe, para ser un poco los primeros pobladores fijos. Eso es lo que dice más o menos, ¿no? el relato. Nuevamente lo voy a poner en contexto. Bien. Calixto Lasaga, como ha sido caracterizado por Mario Gluck, era un criollo viejo en la Ciudad Nueva. Con criollo viejo, quiere decir acá Mario, y queremos decir, era alguien que venía de una familia que tenía como una prosapia, una prosapia social que llegaba hasta la época de la colonia. Y eso era algo que alguna gente de Rosario, sobre todo cuando se da la etapa de la gran expansión, considera que es algo positivo a marcar, en contraposición con un grupo de recién llegados que muy rápidamente van a hacer fortuna en Rosario. De italianos, españoles, también algunos argentinos que hacen fortuna en ese periodo, pero hay una idea de que hay algo que lleva a la época colonial, a la sociedad más tradicional, y Calixto Lasaga viene de una de esas familias. El primer Lasaga que llega a la Argentina en la época colonial había sido funcionario de la colonia, ¿no? Entonces, ahí estaba.
Calixto Lasaga es alguien que a partir de 1898 empieza a tener antes en 1890 ya tiene una primera, era abogado, tiene una primera participación pública como militante de la Unión Cívica, y después de la Unión Cívica va a ir, haciendo una deriva política hacia filas más conservadoras políticamente. Más conservadoras y conservadoras, quiero decir con esto, no conservadoras porque no fuera liberal en económico, porque en general en esa época casi todos son, prácticamente todos son liberales en lo económico, sino que Calixto Lasaga es alguien que se identifica como católico, y se identifica como católico en una ciudad que desde la década del 1860, primero levemente, pero ya claramente desde la década de 1880 y 1890, la propia Iglesia Católica caracteriza como la ciudad más descreída de la Argentina. Y a los rosarinistas, por así decirlo, es una caracterización que les gusta, con la que se sienten identificados, porque la idea, y es una idea, por ejemplo, que está en Serafín Álvarez, que está en Daniel Infante. Claro. La idea es que, y detengámonos en estos dos nombres, ¿no? La idea, entre muchos otros, pero estos dos nombres, la idea de que ese crecimiento tan vertiginoso que ha tenido Rosario ha sido posible porque, Santa Fe tiene una constitución que es muy liberal en cuanto permite la libertad de cultos, y que esa libertad de cultos ha hecho que puedan venir a trabajar a la provincia, a instalarse hombres, familias que no necesariamente practiquen la religión católica, que sean, por ejemplo, protestantes. Entonces, está esa idea, ¿no? Que en Rosario, y eso está en un montón de escritos de la época, ¿no? Estanislao Ceballos, que es uno de los grandes intelectuales de la época, dice: Rosario es una ciudad liberal en ese sentido, que es una ciudad muy tolerante en términos religiosos. Entonces la Iglesia exacerba eso y dice: es la ciudad más descreída. Claro. Pero si vamos a seguir por ese camino, vamos a ver que hay algunos hitos, como por ejemplo el hecho de que en 1908 hay una propuesta de la Iglesia Católica de reformular cómo están organizados los obispados en el territorio nacional. Una propuesta es la de instalar un obispado en Rosario, y ese obispado de pronto encuentra un rechazo en figuras importantes, ¿no?, de Rosario, como el juez Serafín Álvarez, que es el padre de Juan Álvarez y de Clemente Álvarez, como Infante, como una cantidad de figuras que consideran que la instalación de un obispado en esta ciudad pretendidamente liberal y progresista sería algo ligado al atraso. Claro. Pero nos quedamos ahí. Finalmente el obispado no se instala. Puede haber sido, no sé si tanto por esta movilización y por estos actos, sino probablemente por una decisión que tenía que ver con la propia Iglesia, pero no se instala. No se dio. Ahora, hay algo que estaba empezando a cambiar, ¿no? Juan Álvarez dice, él es el director de algunos de los censos de Rosario, y sobre todo del censo de 1910 y del censo nacional de 1914, y en uno de estos dos censos dice, y lo dice bien, como jactándose, dice: Rosario gasta menos en la manutención de sus pocas iglesias que en la manutención de la banda pública, ¿no? Pero él mismo después en su libro va a empezar a marcar cómo a partir de los años que van con el fin de la Primera Guerra y los años 20, hay algo que está cambiando. Hay algo que está cambiando, y es que esta ciudad tan pretendidamente anticlerical, laica, de pronto las expresiones religiosas, católicas, empiezan a tener un lugar en la escena pública. Y antes, y uno de los momentos en el que eso se va a expresar, va a ser cuando se discute, a principios del año 1921, la nueva Constitución de la provincia, que es una constitución
digamos, en el cual los dos partidos que logran convencionales constituyentes, que son el radicalismo y el Partido Demócrata Progresista, tienen mayorías dentro de su partido que están a favor de separar la Iglesia del Estado y que eso conste en la Constitución. Entonces, toda esa discusión que va a romper a los dos partidos, porque en los dos partidos hay católicos y en los dos partidos hay laicistas, va a hacer que, por ejemplo, se produzca en 1921 un hecho que ha sido muy bien estudiado por Diego Mauro, que es la llamada aparición católica en la ciudad de Santa Fe, que es que de pronto la celebración, la conmemoración del Día de la Virgen de Guadalupe, que siempre era un acto menor, de pronto marchan por las calles de la ciudad de Santa Fe 10 cuadras de personas. Y entonces, bueno, algo ahí estaba cambiando y creo que eso es lo que tiene, que en parte explica por qué este católico que es Calixto Lasaga entiende que tal vez haya llegado el momento de hacer una operación que él la hace entre el 23 y el 25, digamos. Claro. 23, 24 y 25, en esos 3 años. Primero como concejal en el 23 y después en el 24 también como concejal, que es primero proponer la celebración del centenario de la declaración de la villa como de la ilustre y fiel villa, ¿no? Sí. Que es cuando en 1823 el gobernador López dice esto es. Pero la otra es, digamos, una operación que consiste en decir que es necesario celebrar el progreso, que Rosario es la ciudad que más creció, pero ligarlo también a lo católico. Ir atándolo un poco. Ir atándolo. Y entonces, en ese buscar cómo atarlo, aparece Francisco Godoy en el relato de Pedro Tuella. Ahí es donde van a buscar a Godoy. No nos olvidemos que en el medio hay una virgen que va y que viene, sí, y que es la que va a terminar definiendo la fecha por cuestiones de... pero define la fecha, pero en el momento cuando, Lasaga como concejala en el 24 propone declarar como Día de Rosario el 27 de febrero de 1725, que era el día de la bandera, una mezcla, por lo de Godoy. Pero entonces el intendente en ese momento toma una decisión que es correcta, envía a la Sociedad de Numismática Americana, de Historia y Numismática Americana, que averigüen si en efecto cuáles son los antecedentes. La sociedad dice, tenemos algunos datos, pero no de Godoy. Dice, el dato que tenemos es que en 1730 se crea el curato en el Pago de los Arroyos, pero ese curato va a tener su sede en una pequeñísima capilla que había en la zona de ahora, donde está cerca de Saladillo, entre el Paraná y el Saladillo, ahí en un oratorio, y que en 1731 se va a producir ahí el primer bautismo, pero de Godoy, nada. Claro. Pero vamos a insistir con Godoy. La idea es que en esta celebración se va a insistir por Godoy, porque hay un argumento que me parece interesante que usa Lasaga cuando habla de Godoy. Y Lasaga dice, Godoy era un hombre profundamente religioso, como todos los hombres de su época. ¿De qué está hablando? De que había una época en la que no todos los hombres eran profundamente religiosos, y me parece que en ese sentido, digamos, esta figura que finalmente no ha podido ser comprobada su existencia, tenía eso, que permitía, digamos, unir las dos cosas. Celebrar 200 años de progreso y unir esa celebración a una figura, digamos, que uno podía ligar al catolicismo y no a esta otra idea de la sociedad laica, anticlerical, descreída, no la más descreída, sino, miren, en el origen estaba esto. Dos pájaros de un tiro, además, porque un poco la cuestión religiosa que necesitaba y por supuesto también el hecho de ir ahí atrás a buscar una figura que lo represente.
Yo te quería preguntar por el hecho, bueno, se sabe que como consecuencia de esto viene una celebración mayor, inclusive que sorprende a propios y extraños, Sí. porque, bueno, Juan Álvarez lo relata, no lo tengo acá a mano, pero lo Sí. tenía, él cuenta Sí. el ingreso de barcos y, Sí. que viene en tren, Alvear llega en tren a Sí. los 2 días Sí. y se cansa de inaugurar, de poner Sí. piedras fundacionales, Sí. Sí. realmente vivió ese año como lo que se pretendía que fuera, una refundación, si se quiere, Sí. un poco eso. Yo lo que no sé es si fue, a mí me da la impresión que fue más popular, por así decirlo, la colocación de la piedra fundamental del puerto de 1902, claro, porque las fotos realmente muestran de ese momento como una cosa más popular, pero probablemente esta también lo haya sido. Y de hecho, que fue gente a la celebración, es un dato, porque además hay un dato trágico de eso, y es que se lanzaron fuegos artificiales, los fuegos artificiales fallaron, murieron una pareja de obreros, un matrimonio de obreros, y 50 personas quedaron heridas. Pero eso no es que eso fue solo la fiesta. Pero de todas maneras, hay algo que me resultaba interesante de esto, es que en efecto a la fiesta viene Alvear, los aviones, el tren, 3 barcos, se inaugura la fuente, los españoles donan la fuente de los españoles, la verdad que se inauguran un montón de cosas. Pero, por ejemplo, un diario que había empezado a salir en 1924, que es un diario que es de alguna manera el diario del Partido Demócrata Progresista en su versión anticlerical, la única mención que va a hacer ese año, y el año 26 y el año 27, al Día del Rosario, la única es para decir lo que le pasó a esta pareja que murió producto de los fuegos artificiales. No hay ninguna mención al 7 de octubre como Día de Rosario, ninguna mención. O sea, es un acto que me parece que probablemente haya sido un acto popular, pero es un acto que no fue de todos. Me parece que es un acto que y de hecho, digamos, quien fue el mentor, y eso lo dice la saga, mi mentor en esta celebración es el presbítero Nicolás Grenón, que era quien estaba a cargo de la iglesia que después va a ser la iglesia catedral, cuando en 1934, y este es el dato que me parece que me gustaría, que permite pensar lo que se estaba incubando en el 24. Si en 1908 unos actos opositores hicieron que finalmente, o no, por la razón que haya sido, no se instalara un obispado en Rosario, en 1934 sí se instala. Y eso va a dar lugar realmente a unos actos, unas manifestaciones muy populares de gente católica que apoyó, que digamos que celebró la instalación del obispado, y que va a ser menor en cantidad de gente a lo que va a ser realmente algo muy popular, que va a ser cuando se entronice a la Virgen del Rosario como patrona de la ciudad en 1941. Claro. O sea, que uno podría decir que la saga estaba intuyendo que se estaba abriendo un momento de aires tal vez más amables para el mundo católico que el que les había tocado vivir en el periodo que precede a la Primera Guerra Mundial. Yo creo que a lo mejor él se estaba intuyendo eso, y por eso pudo, de hecho, y logró, digamos, que el apoyo del poder político para estos festejos, ¿no? Pensaba en eso, ¿no? En esta reverberación, esta exaltación del acto, porque sí. Me quedé pensando en la foto de las barrancas llenas de gente en 1902, sí. con Roca visitando sí. la ciudad, con la piedra fundacional sí. del puerto, y en la otra foto, que es verdad, hay más galeras, qué sé yo, hay sí. un poco más de ropa, de otro tipo de ropa, no hay tanta alpargata, sí. En la puerta del Jockey Club sí. Con esa sería un poco la comparación, digo, si sí. tengo que poner 2 fotos los 2 momentos. Sí. También existieron fiestas en otros lugares privilegiados, sí, digamos, sí, en clubes que no eran para cualquiera. Sí, a mí me da la impresión que fue una fiesta en este sentido menos,
que fue más una fiesta de los que verdaderamente estaban celebrando este renacimiento, claro, digamos, ¿no? Que esta suerte de economía que empezaba a andar de nuevo, y que son los primeros que empiezan a disfrutar de los frutos de esto, ¿no? Me daría esa impresión, pero puedo equivocarme. Por supuesto. No, bueno, sí. Hablando de equivocarse, hemos hablado en otros momentos con otros especialistas acerca de la figura de Juan Álvarez, que es un poco, sí, con Alicia Mejía también lo mencionábamos, un poco el ordenador, el que intenta después, sí, encauzar un poco desde la mirada histórica todo lo que había venido pasando. Sí. No digo cuestionar, pero sí poner blanco sobre negro y decir esto es así y esto no es así. Hay una situación en la que hay una ironía que él menciona, sí, dice, se festejaba un bicentenario imaginario con, sí, un fundador dudoso, Francisco, sí, Godoy. Sí. Rosario celebraba en realidad su propio desarrollo y presente vigoroso. Sí. Un poco el resumen, ¿no? Sí, eso es. Y ahora que volviste a mencionar a Álvarez, justamente yo dije hace un ratito que quería detenerme en dos nombres, Serafín Álvarez y Daniel Infante. Porque estas dos figuras, que eran figuras muy anticlericales, sin embargo, sus hijos, en los años fines de los 20, 30, 40, los descendientes de ellos, ya son figuras en lo social más conservadoras, digamos, vinculadas, incluso, sí, algunos de ellos, digamos, ya al catolicismo. O sea que eso tiene que ver con algo que el propio Álvarez dice en su libro, cuando va terminando en los años 20, él dice que hay como un renacimiento de cierto fervor religioso que había estado ausente en esa primera etapa de la gran expansión. Claro. Y lo advierte bien, digamos, Juan Álvarez en ese sentido. Hay algo que está pasando en los años 20, no solo en Rosario, digamos, es más intensivo. Hay algo que está pasando, porque al mismo tiempo que, digamos, hay se dan otros datos, digamos, no es que todo se vuelve más conservador. Rosario va a tener por primera vez concejales comunistas, claro, en el año 27, claro, ¿no? Digamos, hay también un fortalecimiento de la izquierda y el debate entre clericales y anticlericales no se cierra, muy por el contrario, digamos, Lisandro de la Torre lo mantiene hasta el final de sus días. O sea, eso se mantiene, pero la diferencia es que me da la impresión a mí que antes los anticlericales estaban solos en ese teatro, claro, y decían lo que querían, y ahora tienen, digamos... Había un contrapunto. Sí. Hay un contrapunto, y de ese contrapunto habla precisamente Juan Álvarez a partir de los años 20. Ahora hay un contrapunto. Antes estaban solos ahí y ahora no, ahora hay quien conteste. Cuando digo estaban solos, no quiere decir que antes no había un montonazo de gente que era religiosa y católica. Claro, claro. Simplemente que no sentían la necesidad o de hacer de eso una bandera, como van a empezar a sentirlo y expresarlo después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, acá decimos que hablamos de todo, ¿no? No solamente del ayer. Sí. Justamente quiero trazar un contrapunto. Sí. ¿En qué te parece, si es que se parecen o no, el bicentenario de este tricentenario? ¿Hay alguna también situación que implica que no solamente se cumplen 100 años del bicentenario, sino que, sí, también se intuye una necesidad de celebrarnos, de ser una ciudad, sí, que tiene memoria y que también tiene, sí, identidad? No, sí, sé cómo lo ves, ¿qué te parece? A mí hacer una celebración, por supuesto, me parece bien si hay que celebrar. Si la idea es celebrar, digamos, de alguna manera que la ciudad en algunos aspectos está más tranquila, más calma que hace muy poquitos años, tal vez me parece que ese es un deseo legítimo. Igual me parece que, esto lo digo como historiadora, se podría haber buscado, digamos,
algo que no fuera la figura de Godoy, porque digamos, Claro. eso es algo que ya está, ya fue discutido en su momento, no sé, se podría haber, digamos, eso es... Desde la historia, además, sí. no tuvo que pasar mucho tiempo para que sea un debate superado, digamos. Desde la historia siempre absolutamente se superado, digamos, ni siquiera es que yo esté, digamos, en contra de que en una celebración, por supuesto, haya aspectos míticos que Sí, justifiquen simbolismo, una claro. celebración, un simbolismo, pero Godoy... Sí, hay como una sombra, Sí, la sombra hay como de una Godoy. sombra, porque hay, digamos, otros hechos, digamos, el nombramiento del primer alcalde de hermandad, de la creación del curato, que forzando un poquito las cosas nos pueden llevar al 25, Claro. digamos, no es eso. Pero el decreto habla de Godoy. El decreto un poco repite, Sí. el decreto, tampoco lo tengo a mano, un desastre, pero el decreto también, Sí. el año pasado, repite un poco esto, como ocurrió este bicentenario, basado en Tuella y todo esto, y Francisco Godoy, se celebran los 300 años. Sí. Ahora, en una de esas como una tarea para los 400 años, no, hubiera sido bueno también, lo hablamos también con gente de la política en algún momento, el hecho de abrir la mirada a ese pasado que por ahí estaba un poquito flojo de papeles, decían muchos historiadores lo dicen así, a recorrer un poco más ese contexto de época. Con Darío Barriera hablábamos al principio también, que bueno, también nos sirve en parte para... A nosotros nos ha... nuestra pretensión no es tampoco más que la curiosidad, pero a invitarlos a ustedes y a recorrerlo y hablar un poco de la Rosario Colonial, que nunca se ha abordado de una manera como si el siglo XIX, como si todo lo que corresponde a este comienzo del 900, por ejemplo, la década del 20. Es un poco también una posibilidad, y lo planteamos un poco desde nuestra propuesta, una posibilidad de pensar, de volver a pensarnos para atrás y para adelante. Sí, a mí en lo concreto, digamos, cuando salió esto, leí ese día el decreto y nos empezamos a escribir con todos los colegas y qué sé yo, ¡ay, pero qué barbaridad! Pero a mí dije, quiero saber qué pasó en 1925 mejor, quiero profundizar en eso, es decir, sí, por supuesto que sí, no solo sobre la etapa colonial, sino también ver qué similitudes podía haber con ese deseo en 1925, con este deseo de ahora. Igual yo, una pequeña apostilla. Yo creo que si tal vez sería, en función de cómo fue la expansión de esta ciudad, más legítimo haber celebrado el bicentenario de la primera celebración que impulsó la saga. Calixto La Saga en 1923 propone y logra celebrar esto, el centenario de la declaración de la ilustre y fiel villa, porque es cierto que ahí sí, a partir de ese momento de los años 1820, acá empieza a haber una expansión que anticipa a la ciudad, ¿no? Que se va a disparar después de Casero y la apertura de los ríos. Pero ahí empieza, digamos, un momento... Es un salto más, claro. Es un salto, pero además, no solo que es un salto. Oscar Videla en algún momento escribió en algún lado que así como a los rosarinos de 1880 les gustaba decir que en 1851 Rosario era una pequeña aldea, Oscar Videla y Adriana Pons, lo que ellos dicen es ni tan chiquita ni tan aldea. 3.000, 4.000 habitantes en ese momento, en un lugar que ya empezaba a tener ese potencial comercial y todo, estaba haciendo otra cosa. Entonces, ese momento en el cual deja de ser ni tan chiquita ni tan aldea, yo creo que sí se podría marcar en ese momento, en el momento en el cual Calixto La Saga pensó el primer centenario, que era 1823. Por ahí. Está perfecto. No, te quería preguntar, un poco saliéndonos de la situación particular de 1925 y del tricentenario,
a partir desde la historia, es más fácil hoy estudiar historia. Pienso en cómo se abordará este tricentenario de aquí en adelante. No digo que pasen como jugando, decíamos, con otros colegas tuyos. Sí. Pensemos los 400 años de Rosario es muchísimo. Sí. No sé si vamos a llegar tan lejos, sí, pero sí plantear de aquí en adelante qué quedará, porque nosotros lo estamos viviendo, sabemos lo que fue, como lo vivió la gente del 25, lo que fue el Bicentenario. Digo, con las herramientas que hay ahora, tecnología y todo, también está la dificultad de la saturación de información, ¿no? A mí me parece que... A mí me cuesta pensarlo, digamos. Creo que eso ya tendrá que ser pensado por otras cabezas, con otros modos de abordar la historia, porque a mí me parece que en este momento lo que hay es una saturación y una dispersión, una saturación y a su vez una dispersión de la información. Digamos, si nosotros queremos ver qué pasó en 1925, la verdad, tenemos 2, 3 diarios, una cantidad de libros que se publicaron, y eso es todo. Es decir, lo de ahora, digamos, con todo lo que tiene que ver con la información que circula, la opinión, la información falsa claro, que circula por redes, y también no solo por redes, sino por los medios públicos. La verdad, no estoy en condiciones de decir cómo se va a trabajar con eso. Claro. Eso no sé. Claro. No, pensaba justamente en eso. Existe hoy mismo, entender el presente es difícil, sí, cómo será, ¿no? Sí. En adelante, mirar hacia atrás con todo esto, sí, este contexto de como usted decía, saturación de información. Serán con unas herramientas que gente más joven y de otra generación sabrá manejar perfectamente. Y otras cabezas. Seguramente. Sí. No, te quería preguntar si te parece que quedó algo por agregar de 1925 que fuera... que valiera la pena resaltar en el medio de este concierto de aquella gran celebración, y también lo que dejó, porque hay otra cuestión que también, ya para ir finalizando, sí, el Bicentenario aparece, yo lo encuentro por lo menos como sí, un curioso lector, también con el paso del tiempo, hasta en la década del 40, entiendo, 39, sí, 40, sí, como que hay un resurgimiento de que aquello que pasó esa vez, sí, no sé qué pasó en el medio, no sé si realmente posterior a ese nuevo debate, porque aparece sí, Fausto Hernández, por ejemplo, sí, como poniéndole el rango de mito a lo de Francisco de Godoy, sí, como que se reaviva un debate que ya estaba apagado. ¿Cómo fue a lo largo del tiempo esa mirada sobre el Bicentenario? Te pregunto, digo, si existe alguna... Mira, la verdad que quienes hemos trabajado historia, digamos, nunca le dimos mayor importancia, digamos, al festejo del Bicentenario, más allá de esta idea de que hubo quienes les pareció que había algo que celebrar y cuáles fueron los argumentos para la celebración. Pero te diría que no como un hecho, digamos, de una trascendencia, digamos, de una proyección claro. Inmediata. Sí que están todas las publicaciones que todos leímos en su momento, y las efemérides, y el libro del Rosario y todo, pero nunca más allá de esto, de pensar como un momento en el que se decidió celebrar algo, porque después lo que hay que pensar también es que después de esto es este momento de este fervor celebratorio es del 25 al 27, que coincide también con la intendencia de Piñeto, y después se viene el 28, que esto fue, la verdad, una especie de polvorín, y después se viene la crisis del 30, y después que se viene la crisis del 30, ya la ciudad empieza a ser otra, porque es una ciudad en la cual empieza a expandirse cada vez más aceleradamente hacia afuera y a tener una producción, digamos, en el cual lo que había sido el eje ferroportuario empieza a perder dinamismo y empieza a tener un protagonismo el pequeño o el mediano taller, la pequeña fábrica, y entonces eso hace que un poco el color de la ciudad vaya cambiando, y entonces eso que se celebraba en 1925
suena como un festejo de otra ciudad, como una celebración de otra ciudad. La ciudad que se autocelebró entre el 25 y el 27 es lo que celebra la ciudad del puerto, la ciudad granero del mundo, esa ciudad. En los años 30, en los años 40, digamos, para la gente más joven era difícil reconocerse en esa ciudad, y por eso es que Ángel Guido va a escribir un libro en los años 50 que se llama La ciudad del puerto petrificado, que habla precisamente de eso. Dice, a principios de los años 50, fines de los 40, la ciudad del puerto es una ciudad que ha quedado petrificada en el pasado. Ahora la ciudad es otra, es la ciudad de más ligada a la industria, digamos, es otra ciudad. Otro cambio de piel, que me parece que no es menor, porque tiene un poco esa... Sí. Me deja esa sensación, ¿no? Y hay otro libro de Mateo Bosch que se llama La ciudad cambió la voz. Exacto, digamos, están hablando de lo mismo. Entonces, hay me parece que lo que pasó con esa celebración, podríamos decir, que fue como un canto de cisne, digamos, es ese resurgir que se da en el 24 y 25 del sector primario exportador, se da y deja como legado el Palacio Minetti, que es una fortuna hecha, digamos, a partir de un molino, la Bolsa de Comercio, por supuesto, pero esos que son esas grandes obras, yo diría que son como eso, como el canto de cisne de algo que poco después ya va a virar hacia otra ciudad, hacia otros barrios, otros territorios. Claro, estas pequeñas grandes bisagras, estos cambios de piel de la ciudad, me llevan a pensar un poco, en el recorrido también, en esta pulsión permanente o esta pulseada entre memoria e identidad que hay todo el tiempo, ¿no? Me parece que hay una cuestión, hay un latido de memoria y de identidad que se va reinventando y que va... en una de esas de eso está hecho el progreso, ¿no? Sí, tal cual. Y se va a decir, es así. Es decir, a mí me llama la atención que digamos que las cosas que uno lee, esto como decía el cambio de piel, ¿no? Que las cosas que uno lee sobre Rosario en los años 40, por ejemplo, hablan de aquello que sucedió hasta 1925 como si hubiera sucedido en un pasado lejano. 1000 años atrás. No había pasado nada, digamos. Es muy poco, pero sin embargo ese cambio de piel fue como bastante contundente. Sí. Por último, un juego que hemos hecho con todos, distintos juegos para no aburrir, pero te voy a hacer elegir una época en la que hoy justamente entiendo que te metiste muchísimo con el 25. En una vez se tendría que anular lo que no sea ese, pero en el recorrido de 1725, pasando por Tuella en 1802, 1925, y hablando también un poco de este recorrido, como por ejemplo en la década del 40, también hablamos de Guido. No quiero spoilear, pero hay gente que ya ha charlado que lo ha elegido a Guido con quien conversar, por ejemplo. Le hubiera gustado ser contemporáneo. Te pregunto, si tenés que elegir una época o una personalidad a quien te hubiera gustado conocer un poco más, ser contemporáneo también, ¿cuál sería? ¿Una época? De Rosario, sí. La década de 1890. Estoy ahora así como enamorada de esa década, porque me parece que es una época en la cual terminó de gestarse la ciudad, la ciudad moderna, ¿no? Es una década en la cual pasaron cosas que dejaron plantada de alguna manera a la ciudad que fue Rosario hasta precisamente la crisis del 30, ¿no? Hasta ese momento. Y grandes cosas que pasaron, como por ejemplo de distinto calibre. Por ejemplo, la revolución de 1893, la primera huelga general que tuvo lugar en 1896, o la epidemia de cólera de 1894-95. Digamos, son cosas que dejaron plantadas la revolución del 93 a los partidos políticos modernos, ¿no? A los que van a ser, más que no solo los partidos políticos modernos, sino a los que van a ser las figuras políticas hasta la década del 30. Por ejemplo, uno de los que combatió en la revolución del 93 es Lisandro de la Torre, que era un joven Lisandro de la Torre y que lo vamos a tener hasta su suicidio, digamos, ya ha avanzado el tiempo.
pero también la primera huelga general, que es lo que va a dar pábilo después a esta idea de que Rosario es la Barcelona argentina y que le va a dar a la cuestión obrera un lugar central en Rosario desde entonces y hasta el declive de alguna manera de una economía centrada en la industria, y lo que tiene que ver con, por ejemplo, esto yo decía, la epidemia de cólera, porque esta epidemia y después la de una que había habido antes a fines de los 80 y después una epidemia de bubónica en el 900, van a dejar sentados algo que pone a Rosario, digamos, como a la vanguardia un poco de otras ciudades, que es la creación de las instituciones sanitarias de la ciudad. Por ejemplo, la asistencia pública y todo un esquema que va a armar la ciudad para enfrentar estas epidemias. Por eso esa época me gusta. De época definitoria. Me gusta, sí. Bueno, agradecerte la presencia, la conversación, porque nosotros celebramos eso, que se pueda charlar un poco decíamos, con todos los decimos un poco bromeando, pero hablar de historia por mucho tiempo, no sé si en todos lados se puede conseguir. Ahora, habilitados por el tricentenario, pretendido tricentenario, lo podemos hacer y disfrutamos de cada uno de ustedes que se acercan a charlar. Agustina, te agradecemos muchísimo. La agradecida soy yo al tricentenario, que en efecto nos da esta posibilidad de hablar, más allá de Godoy, al tricentenario, y a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Esto es Rosario, el origen.